Hola, en este nuevo vídeo os traigo este pedazo de ordenador enfocado a ofimática, centro multimedia y puede que también a gaming. Así que dentro intro y lo vemos. Estamos hablando del Two-Wheel Lapbook Pro, un ordenador perfecto para estudiantes cuya calidad de materiales está entre los ultrabooks más caros del mercado. El ordenador cuenta con un chasis totalmente hecho en aleación de magnesio, por lo que su peso es muy reducido, pesando alrededor de 1,5 kilogramos. Por otro lado, el grosor de este portátil es de tan solo 1,3 centímetros, haciéndolo en su conjunto realmente portable y manejable. La verdad es que es una característica muy premium y muy positiva de este portátil que a mí personalmente me gusta mucho. En cuanto a términos de pantalla, presenta un panel IPS de 14 pulgadas, con un ratio pantalla-cuerpo de hasta el 90%. La pantalla ofrece unos colores muy intensos, así como una gran nitidez. Hay que destacar que tiene unos ángulos de visión muy buenos, pero en cambio su brillo, con unos 220 nits, se queda algo corto si vamos a utilizar el portátil en exteriores, y sobre todo a plena luz del sol. Aunque sinceramente la calidad de imagen que tiene este portátil y la presencia que tiene es realmente espectacular para costar 250 euros. Y más teniendo en cuenta que esta pantalla ha sido montada en otros portátiles de gama media alta alrededor de 2018 que costaban como 800 euros, como el HP Pavilion 14C0002NG. Los podéis buscar si queréis. Por otro lado, posee un teclado QWERTY americano retroiluminable. Trae consigo un layout en español por si lo queréis poner por encima. Al tacto, el teclado y los botones se comportan de una manera sobria, sin tener ese toque premium característico de portátiles de gamas más altas. Para terminar con el apartado físico, decir que tiene un puerto USB-C, un puerto por el cual se carga el portátil, pero también sirve como puerto de datos. Luego, una salida micro HDMI, por el cual podremos sacar la imagen del PC sin ningún tipo de problema. Esto nos va a permitir sacar vídeo incluso en 4K sin ningún tipo de lagueo, siendo el ordenador totalmente solvente. Por el otro lado tendremos una entrada 3.5 mm para conectar cascos, altavoces e incluso micrófonos. Y luego tiene una única entrada USB 3.0 que igual puede parecer poco, pero para mí es fácilmente solventable, añadiendo un hub USB 3.0. Bueno, y pasando a las características de este portátil, nos encontramos con que el ordenador tiene un Intel Gemini Lake N4100 de 14 nanómetros a 2,4 GHz, una gráfica integrada Intel HD 600, 8 GB de memoria RAM DDR4 y un chipset Wi-Fi de doble banda. Y aquí quiero hacer un inciso porque, como muchos sabréis, este Gemini Lake N4100 es un Celeron. Y el Celeron, pues a lo largo del tiempo ha tenido un poco de mala fama, pues por ser un poco solvente. Para mí ahora mismo es totalmente falso porque no es un Celeron como los de antaño, en el que no te permitía hacer nada ni trabajar para nada. Con el Celeron que trae este portátil se pueden hacer muchísimas cosas sin dar un uso muy intensivo al portátil. Continuando con las características, tenemos un M2 SATA de 256 GB, permitiéndonos el ordenador ampliar la capacidad del sistema agregando otro disco duro M2 SATA a través de la bahía que viene incorporada en el ordenador. Aquí quiero hacer un hincapié y decir que estos M2 son M2 SATA, lo cual no quiere decir que sean M2 con interfaz PCI Express. A diferencia de los PCI Express, estos SATA tienen una velocidad un poco menor que sus hermanos mayores, por lo que si en algún momento queremos ampliar la capacidad de nuestro sistema comprando otro M2, tenemos que asegurarnos de que la conexión sea SATA y que no sea PCI Express. En cuanto a la batería, tengo que decir que va bastante sobrado porque trae una batería de polímero de litio de 33,7 vatios hora, que según la página oficial nos puede durar una media de 8 horas, que según mi experiencia no llega a 8 horas, pero se quedan 6-7 horas. La verdad es que estas características técnicas suenan bastante bien y ahora vamos a pasar a la fase de benchmarks. Vamos a empezar con el benchmark Cinebench R15, un benchmark muy popular en la comunidad que nos va a arrojar una puntuación para la CPU
e incluso un benchmark para nuestra tarjeta gráfica. Cinebench R15 nos está arrojando una puntuación de 248 puntos en la CPU y 12,63 frames en OpenGL. Bueno, es una puntuación más o menos sencilla que nos pone el procesador a la altura o a la par del antiguo procesador de 4 hilos AMD FX 4100, que igual algunos recuerdan que era bastante solvente por aquella época. He de destacar que al final todas estas pruebas son pruebas sintéticas, son pruebas que al final no representan al 100% la realidad. Estas pruebas nos dan una orientación del comportamiento de la máquina, pero no nos dicen la experiencia de usuario que puedes obtener con ellas. Por eso, estos datos nos tienen que ayudar a sopesar si un ordenador o un componente realmente merece la pena, pero nunca tenemos que basar nuestra decisión en función de los resultados que nos den estas pruebas, porque, como digo, nos orientan, pero no nos dicen de forma determinante qué es lo que debemos hacer. Siguiendo con los benchmark, pasamos al Passmark, otro benchmark sintético popular orientado a poner a prueba todos los componentes del PC, ya que este benchmark nos arroja una puntuación independiente para el procesador, la memoria RAM, el disco duro e incluso la tarjeta gráfica. En este caso, las pruebas nos dan 902 puntos como puntaje general, desglosándose en 2890 puntos para la CPU, poniéndose por encima del anteriormente citado AMD FX 4100, como ya digo, un procesador muy solvente para la época y que hoy en día todavía se sigue utilizando. 118 puntos serían para los gráficos 2D, 315 para los 3D, 915 puntos para la memoria RAM y 4428 puntos para el disco duro, lo cual es muy buena puntuación, como ya veremos más adelante. Y pasando al test Crystal Disk Mark, un test muy especializado en medir la velocidad y el comportamiento de los discos duros, confirmamos nuestras sospechas de que el disco duro es realmente una bestia, ya que nos da 509 megas por segundo de lectura y otros 503 de escritura. Esto es una cifra espectacular teniendo en cuenta que el modelo más caro de los SATA de Samsung, el 860 Pro, nos da una puntuación similar de 500 a 550 megas por segundo y costando 95 euros para la versión de 256 GB. Pero bueno, como anteriormente he dicho, estos son pruebas sintéticas y hay que probar todo esto en entornos reales, por lo que voy a realizar dos pruebas para testear la velocidad del disco duro y del puerto USB 3.0. Para ello, vamos a copiar una imagen de Windows de casi 4 GB desde el pendrive al ordenador y desde una ubicación del disco duro a otra. Podemos observar que la velocidad de transferencia a través del puerto USB 3.0 es de 107 megasegundos, que está realmente bien, por lo cual nos va a permitir copiar ficheros de 4 GB en menos de 30 segundos. Y luego nos encontramos con que para copiar este mismo archivo de una ubicación del disco duro a otra, lo hacemos a velocidades pico de 400 megasegundos, estabilizándose en unos 200 megas. Por lo que nos deja bastante satisfechos en estos apartados. Bueno, aquí quiero deciros que he vuelto a YouTube después de muchos años y he decidido hacer una serie de vídeos de este estilo, haciendo reviews sobre informática y demás, por lo que me gustaría que os suscribierais al canal y dierais a la campanita para estar avisados de los siguientes vídeos que iré subiendo. Y por supuesto enseñando mi cara, que nunca la había enseñado hasta ahora. Y bueno, ¿qué hay de las temperaturas? Puedes decir que este ordenador se comporta realmente bien, bastante fresco, entre unos 40 y 45 grados en un ambiente normal, haciendo ofimática, viendo películas, vídeos, pero nosotros lo que hemos hecho es pasarle un test de estrés, el Passmark. Hemos estresado el ordenador obteniendo unas temperaturas máximas de 75 grados para el procesador y unos 35 grados creo que eran para el disco duro. Estas son muy buenas temperaturas teniendo en cuenta que la propia Intel dice que este procesador puede llegar hasta los 105 grados. Y ahora por fin vamos a pasar al apartado gaming, que es lo que todos estabais esperando. De hecho, seguro que muchos habéis saltado precisamente el vídeo hasta este momento. Pero bueno, vamos a empezar con un test sintético llamado Unikine Benchmark. Lo ejecutaremos con todas las especificaciones al mínimo, pero con una resolución 1080p, que es la que ofrece este panel, y a pantalla completa.
Los resultados son algo lamentables, ya que nos está sacando unos FPS medios de 9 con unos picos de 15 fotogramas por segundo y unas bajadas mínimas de 5 fotogramas por segundo. Obviamente esto nos está dando una pista muy buena que nos está diciendo que este ordenador no está enfocado a gaming y que no vamos a poder ejecutar juegos AAA a la máxima calidad como algunos os gustaría. Y siguiendo las pistas que nos ha dejado el benchmark sintético, pasamos al Fortnite, que como muchos conoceréis es uno de los juegos más populares ahora mismo y de los más jugados. Poniendo todos los gráficos al mínimo, con una resolución de 1280 x 720p, nos arroja unos resultados realmente malos, entre 12 y 17 FPS, que obviamente no son suficientes para jugar fluido a un shooter. Hablando de otro shooter, tenemos el PUBG, otro juego que no creo que necesite presentación, y aquí ya es realmente ridículo, ya que poniendo todo al mínimo y en 720p tan solo nos da la miseria de 6 a 8 fotogramas por segundo, lo que lo hace realmente injugable. Esto nos da a entender que efectivamente este ordenador, por desgracia, no es un ordenador gaming, pero como yo soy un cabezón, me he propuesto testear juegos AAA, pero no los de ahora, sino los de hace algunos años, como el Call of Duty Modern Warfare 2. Un juego AAA de ya hace algunos años que todos conoceréis y que hoy en día la comunidad sigue jugando, ya que es considerado uno de los mejores Call of Duty que han existido. Poniendo la configuración al mínimo de gráficos y a 1080p podemos observar que nos entrega unos FPS medios de entre 20 y 30 fotogramas por segundo. Esto no es del todo jugable, se queda ahí porque 20 a 30 fotogramas por segundo es un quiero y no puedo, no sé. Así que lo que vamos a hacer es bajar la resolución al mínimo, a 720p. Y lo que obtenemos es sencillamente genial porque, como recordamos, esta pantalla es 1080p y es que jugar a 14 pulgadas implica que la pantalla, al ser más pequeña, lo que hace es que también la imagen va a comprimirse más, va a ser más pequeña, por lo que, aunque bajemos la resolución al ojo humano, va a seguir viéndose muy bien. Y como veis nos entrega una tasa de entre 45 y 60 fotogramas por segundo, lo cual por fin podemos decir que es un ordenador gaming. Y ahora, queridos amigos, llegamos a un punto de inflexión porque aquí es cuando la cosa se pone realmente interesante. Y es que, para quienes no lo sepáis, Steam nos está ofreciendo hacer streaming de los videojuegos. Es decir, nos está brindando la posibilidad de ejecutar un juego en una máquina y hacer streaming desde ella hacia otra máquina para que podamos jugar en tiempo real. Y esto nos abre un abanico de posibilidades, ya que podremos jugar a juegos AAA en ordenadores de bajo presupuesto. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues nada, simplemente tenemos que instalar Steam y el juego en dos dispositivos, en el ordenador bueno y en el ordenador malo. El ordenador bueno tendremos que tenerlo simplemente encendido y conectado a la red. Y desde el ordenador malo nos dirigiremos al ejecutable del juego que queremos jugar para tan solo hacer clic en retransmitir. Automáticamente Steam ejecutará el juego en el ordenador bueno y nos retransmitirá la imagen que nos saca hacia nuestro ordenador malo. Y tachan, ahora sí que sí podremos jugar a juegos AAA como al PUBG, al Fortnite a la máxima calidad posible y a los fotogramas que nuestro ordenador nos proporcione. Es decir, nuestro ordenador bueno. Yo, por ejemplo, ejecuto los juegos frente a este ordenador, un pedazo de equipo con un procesador Ryzen 3900X de 12 núcleos y 24 hilos. Pero bueno, de este equipo hablaremos en profundidad en otro vídeo. Y para finalizar este vídeo vamos a resumir rápidamente los pros y los contras que tiene este ordenador. Pros. Se trata de un ordenador muy elegante, portable y minimalista. Cuenta con un panel Full HD IPS con unos marcos realmente finos, muy pequeñitos, que le otorga un aspecto más premium si cabe. La potencia. La verdad es que la potencia es realmente buena para el precio que tiene. Nos va a permitir poder conectarle una pantalla externa, ver una película 4K en ella y al mismo tiempo navegar. A mí me parece que está muy bien. Los contras. Pues teniendo en cuenta el precio, yo no he encontrado personalmente un contra que diga, "Buah, es que no me lo compro". No, simplemente si me pongo quisquilloso sí que le puedo sacar cosas, como por ejemplo la calidad de los botones, del teclado, que a la hora de teclear es un poco, se nota que es de más baja calidad que otros teclados más premiums. Luego que cuenta solo con un puerto USB 3.0, es verdad que es un poco incordio tener solo una clavija USB. Por otro lado tenemos el sonido, que para mí es algo mediocre, ya que es muy lineal, no tiene muchos graves, es muy plano.
Y por último, que no he comentado esto anteriormente, es difícil de abrir el ordenador. Viene con unos imanes muy potentes, con lo cual tendrás que abrirlo seguramente con las dos manos porque es difícil de abrir. Y nada amigos, eso es todo por hoy. Espero que os guste este nuevo vídeo, este nuevo formato de hacer vídeos, y os agradecería mucho que os suscribierais al canal, porque voy a ir subiendo, como ya he dicho anteriormente, pues más vídeos de esta misma temática. Y nada, pues nos vamos a ver en el próximo vídeo. Gracias.